Bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Buenos días. También acá. Terminamos ya el estudio de Habacuc la semana pasada. Vamos a iniciar un nuevo estudio. Vamos a estudiar la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos, para tratar de entender qué puntos resaltaban ellos cuando predicaban, cuál era el centro de su predicación, también cómo interpretaban ellos el Antiguo Testamento y cómo lo usaban en su predicación, cómo compartían el Evangelio ante diferentes tipos de personas, diferentes auditorios que tenían, y qué doctrinas acerca de Cristo y acerca de la salvación enseñaban ellos. Esto nos va a servir también a nosotros para cuando nosotros hagamos evangelismo, cuando hablemos con otras personas. Pues vamos al libro de Hechos. No vamos a estudiar el libro completo, vamos al capítulo 2. Hechos 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Realmente lo que vamos a poner más atención es en la predicación de Pedro, a partir del versículo 16, desde el 14, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto un poquito. Dice, Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Señor, te damos primero gracias por tu palabra que tenemos, y pedimos tu obra, pedimos tu presencia, para que tú nos hables a través de ella, para que nos des entendimiento, para que nos des humildad, para recibir lo que tú tienes como alimento para nosotros, para nuestras almas. Obra en nosotros, muévete, y tú dale poder a tu palabra, que la gloria sea solamente para ti, Señor. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, el médico amado. Es el mismo autor del Evangelio que lleva este nombre, el nombre de Lucas. Y este libro de Hechos es la continuación de este Evangelio. El Evangelio termina narrando la ascensión de Jesús al cielo después de la resurrección. Ahí termina el Evangelio. Y el libro llamado Hechos de los Apóstoles empieza ahí con la ascensión de Jesús al cielo. Enseguida describe el regreso de los que presenciaron la ascensión de Jesús, el regreso a la ciudad de Jerusalén. No debían esperar, ellos debían estar esperando ahí el cumplimiento de la promesa del Padre, de que ellos serían investidos con poder desde lo alto con la venida del Espíritu Santo. Después, el libro de Hechos sigue con la formación de la iglesia ahí en Jerusalén primero, el curso que siguió, su dispersión y su expansión. Ahí pasa por la conversión de Pablo y bueno, muestra los inicios de la iglesia, y luego va describiendo su crecimiento, centrándose en los ministerios, primero en el de Pedro y después en el de Pablo. El libro de Hechos está dirigido, igual que el Evangelio de Lucas, a Teófilo, una persona a la que Lucas le escribe con detalle para reafirmarle lo que le enseñó. Y aquí este libro de Hechos se lo escribe para mostrarle el avance del Evangelio de Cristo, que ya nadie puede detener. En el Evangelio Lucas expone que Jesús es el Mesías, que cumple las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. En Hechos relata la manera en que el Evangelio se introduce en el mundo y cómo es proclamado, primero a los judíos y después a todas las naciones. Es un libro que continúa con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, como es el tema de toda la Biblia, que podemos resumir en eso, que es el establecimiento del reino en la tierra. Pero aquí en este libro se cumple
la bendición para todas las naciones. Vamos al libro de Gálatas, a la epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Es algo que ya estaba previsto por Dios desde el principio. Y a Abraham le da la promesa de darle, de que es su heredero y de bendecir en él a todas las naciones. Dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hasta ese momento, la narración del pueblo de Dios está centrada en Judá, en Israel. Las circunstancias cambian, ya que la narración deja a un lado a Israel y se centra en la iglesia y los creyentes. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 9 a 11. Era algo que Dios ya había dicho desde el principio, pero era algo que estaba oculto, era un misterio, era algo que no estaba sabido por los judíos todavía, o ellos no habían querido entender bien. Era algo no tan notorio. Vamos a Efesios 3, del 9 al 11, aunque vemos que lo que acabamos de leer, todas las naciones iban a ser benditas por medio de Abraham, pero era algo que estaba un poco velado para los judíos. Dice Efesios 3, 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos que Dios, el Evangelio, todo va a ser dado por medio de la Iglesia, ya no por medio de Israel, ahora por medio de la Iglesia. Aquí también vemos la importancia de la Iglesia. Es a través de la Iglesia que es dado a conocer el Evangelio y Cristo, la importancia de estar en la Iglesia y de participar en la Iglesia. En un principio, la Iglesia se formó por judíos. Después se incorporaron los samaritanos y los gentiles. A partir de entonces ya la nacionalidad no tenía ninguna importancia. Ese cambio, esa transición, explica por qué hay hechos únicos que se dan en este libro, en el libro de Hechos, y que ya no se repiten en épocas posteriores, ya en la iglesia. Algunos de estos hechos eran una señal que estaba profetizada para el pueblo judío. Las lenguas especialmente eran una señal de juicio, y era para el pueblo judío en este cambio, en esta transición. Y otros hechos que se dan eran una señal que confirmaban que lo que hacían y decían los apóstoles era de parte de Dios. Como les dijo Jesús antes de su ascensión, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 17 a 20.
Dice Marcos 14, 17 a 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces estas señales, las sanidades, las lenguas, eran para confirmar la palabra. Una vez que se completa la escritura de la palabra, estas señales ya no tienen razón de ser y ya no existen después de esto. En el pasaje de Hechos que leímos, se da cuando estaban todos los discípulos de Jesús juntos en Jerusalén, 10 días después de la ascensión, cuando de repente se oyó un fuerte estruendo, un ruido muy fuerte, que llamó la atención allí en la ciudad de Jerusalén y provocó que se juntara una multitud. Era el día de Pentecostés, que significa 50 días, que se contaban a partir de que se presentaba la ofrenda de las primicias o primeros frutos, que era cuando se ofrecían las gavillas de la cebada en la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta para celebrar el fin de la cosecha del trigo, para dar gracias por esta cosecha, por el trigo que tenían ahora. Era una de las 3 veces que era obligatorio que todos los varones de Israel se presentaran delante de Jehová, allí en Jerusalén, se juntaban allí en Jerusalén. Entonces se le conoce también como la fiesta de las semanas, porque el tiempo eran 7 semanas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 22 y 23. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Era un día domingo, el día que sigue al día de reposo, como cuando se celebraba esta fiesta, 50 días después de que Jesucristo resucitó. Vamos a Levítico 23, 15 y 16, donde vamos a ver esta instrucción de los 50 días. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es nada más como un detalle del domingo en el que celebramos el día del Señor nosotros ahora.
Los creyentes estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén por orden de Jesús. En esta ocasión, el Espíritu Santo vino sobre ellos, como les había prometido antes de ascender al cielo. Vamos ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 1, al versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí vemos este término de bautizo del Espíritu Santo. Pero los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo en el momento de ser salvos. En el momento de su conversión reciben el Espíritu Santo que los convence de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio que merecen sus pecados, el cual es pagado en la cruz por Cristo. Después, los creyentes no tienen que esperar otro bautismo en el Espíritu Santo, ni ninguna otra manifestación. Ese día, ese término del bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa que una vez cumplida ya no se puede repetir. Cristo manda al Espíritu para que esté presente siempre. En el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, Él les enseñaba y los cuidaba, los guardaba. Después de su partida, Él envía a su Espíritu para enseñarles y para recordarles todo lo que Él les había dicho. Pero era necesario que Él se fuera para que el Espíritu fuera enviado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Cristo mandó el Espíritu para darles poder, para que dieran testimonio de su nombre ante el mundo. El ruido y las señales no eran las esencias de su obra, sino era nada más un comienzo, y era una manifestación de Dios, una señal de que Dios aprobaba lo que estaban haciendo estas personas. El Espíritu está presente donde se da testimonio de Cristo como Salvador. Ese es su trabajo y es una señal infalible de su presencia. Los que somos guiados por el Espíritu somos menospreciados por muchos en el mundo, y algunos hasta se burlan de nosotros. Pero cuando nos da poder para servir a Cristo, manifestando su nombre, eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es que Él está actuando y vendrá el resultado que Él quiere. Vamos a Hechos 17, versículos 32 a 34. Aquí está el apóstol Pablo hablando ante un grupo de no judíos en Atenas.
griegos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Cuando los creyentes reunidos fueron llenos, es decir, fueron influenciados por el Espíritu, eso es ser llenos del Espíritu, tener una influencia fuerte del Espíritu, y es también un mandato para los creyentes, ser llenos del Espíritu Santo, para vivir todo el tiempo bajo esta influencia del Espíritu, viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, creyéndola y obedeciéndola. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo, que mora en ellos, ahí vive. En este pasaje, el sentido del bautismo del Espíritu Santo no es el sentido de la regeneración, sino que se va a hacer un derramamiento público del Espíritu, algo que fue muy notorio, de tal manera que no pudiera pasar desapercibido. El Espíritu obra junto con la palabra. Lo que hace en este día de Pentecostés es dar cumplimiento a la palabra, a una profecía en el Antiguo Testamento, y lo hace llevando a cabo su trabajo principal, que es el de exaltar a Cristo. Lo que hace cuando llama eficazmente a los elegidos y les aplica la redención. Aquí, de una manera milagrosa, que se viera como una señal al pueblo judío, que no quiso oír ni entender la palabra, los que estaban reunidos fueron capacitados para hablar las maravillas de Dios en las lenguas que hablaban los que habían venido de otros lugares a celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, cumpliendo una profecía de Isaías. Vamos a Isaías 28, Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Dice: porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La multitud que se reunió eran los que estaban en Jerusalén, los que eran habitantes habituales de Jerusalén, y los que venían de todos estos lugares que se mencionaron en lo que leímos, de todos los lugares, de todas las naciones. Al oírlos hablar cada uno en las lenguas de los lugares donde venían, todos se quedaron muy sorprendidos y se preguntaban: ¿qué significa esto? No podían explicarse el milagro que estaban presenciando, pero algunos, burlándose, dijeron: están borrachos. Eso es lo que pasa. Dios acaba de hacer un milagro que están viendo y oyendo, pero ellos, con un corazón incrédulo y endurecido, no quieren aceptar
lo que están viendo. Es el trabajo del diablo. En ese tiempo y después, también ahora. Es una respuesta al Evangelio en todas las épocas. Dice en nuestro pasaje de Hechos 2, versículos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro inicia así su primera predicación pública. Se puso junto con los demás apóstoles, dice con los 11. Judas se había suicidado, pero Matías acaba de ser nombrado en sustitución de Judas. Y así empieza a hablar. Se dirige a la multitud que se reunió al oír el estruendo y que después oyó hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Ellos eran judíos, descendientes de judíos o prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo, y por eso estaban reunidos ahí en la ciudad de Jerusalén para celebrar Pentecostés. Primero pongamos atención en la actitud de Pedro. Él defiende a los creyentes de una apreciación equivocada, de que estaban ebrios, que también esta suposición es un ataque para tratar de descalificar lo que ellos pudieran decir. Pero Pedro actúa con calma, les habla calmadamente y con razones. Nuestra tendencia habitual cuando alguien nos ataca y se burla es reaccionar fuertemente, pero a veces es mejor no responder. Si entramos en discusiones con un necio, no hay fin. Cuando empieza a hablar, todos pueden ver que no está tomado. Y él defiende a sus hermanos, pero sin enojo y explicando lo que pasa. Cuando hablamos en defensa propia o de nuestros seres queridos, perder la calma o exaltarnos no es de ayuda. Y nunca podemos insistir en algo si no tenemos razones, si no tenemos argumentos válidos. Es un punto sencillo, que no están ebrios. No es algo doctrinal, es una cosa pequeña. Pero Pedro da un argumento. Y con esto gana autoridad frente a la audiencia, no enojándose y razonando con calma. Es una actitud que debemos aprender tanto para el evangelismo como para nuestra vida diaria. No debemos concentrarnos en ganar una discusión alzando la voz y mostrando enojo, ni queriendo imponer nuestro punto de vista. Eso causa que la otra parte pues reaccione y se concentre en debatir, en rebatir lo que nosotros estamos diciendo, y ya no importa quién está diciendo la verdad, quién tiene la razón. Lo único que importa es ganar el punto, ganar la discusión. Es mejor poder exponer todos nuestros argumentos para que sean escuchados de una manera completa y dejar que el Espíritu haga su trabajo, dejándole a Él los resultados.
Al tomar Pedro la palabra, lo primero que hace es aclarar lo que sucede, que es algo serio. Y demuestra que lo que han oído no es por causa de que hubieran bebido. Les hace notar que es muy temprano por la mañana. No ha habido tiempo para que estuvieran bebiendo. Además es un día de una fiesta religiosa. Ningún judío se hubiera embriagado en ese día. También tenemos que notar que Pedro no considera las lenguas como algo que hubiera que resaltar, sino solamente como una señal que necesita ser explicada. Entonces le dice lo que está pasando en el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está el primer elemento de la predicación de Pedro. Va a una profecía del Antiguo Testamento y la aplica a ese momento, haciendo ver que se está cumpliendo. Les hace ver que lo que está pasando en ese momento es algo que está ligado con los acontecimientos del pasado y también con lo que va a suceder en el futuro. Esto es algo que Jesús hacía también frecuentemente. Vamos a Lucas 8:21. Y también notando que Jesús siempre tuvo como oyentes a judíos, y en este caso de Hechos, los oyentes de Pedro también son judíos. Dice Lucas 8:21, Jesús acaba de leer también algo del Antiguo Testamento y les dice lo siguiente: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pedro es, bueno, 4:18. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pedro estaba ante una audiencia que estaba formada por personas de la religión judía, en la ciudad capital judía, de una fiesta judía. Y los que estaban ahí reunidos al oír el estruendo, pues eran de esta religión. No sabían ellos que en esta ocasión, para que ellos oyeran el Evangelio, se había producido este milagro hecho por Dios, trayendo todas las circunstancias para que Pedro pudiera predicar públicamente el Evangelio. Como judíos, como auditorio judío, ellos conocían las profecías y sabían lo que el profeta Joel había dicho. Él había profetizado acerca de una terrible plaga de langostas que se iba a comer todo el alimento, y que era una disciplina por el pecado del pueblo de Israel. Pero más allá de eso, era una profecía. Las langostas representaban ejércitos que atacarían a Jerusalén en el día de Jehová, el día del juicio. Vamos ahí a Joel, capítulo 2, versículo 11. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 11. Dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?
Vamos a seguir ahí en Joel un momento más. Después del anuncio del juicio, hay un llamado al arrepentimiento. Seguimos ahí en Joel, en versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si hay arrepentimiento, viene el perdón de Dios. Joel 2:18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y también viene la restauración en el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Lo que decía Joel al pueblo de ese tiempo, del tiempo de Joel, sigue siendo igual ahora. También lo fue en el día en el que Pedro estaba predicando, pero en el día de hoy también. Sabemos que hay un juicio y un castigo por el pecado. También que hay un llamado al arrepentimiento. Y si creemos y nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos salva y nos da la vida eterna en su reino. ¿Tú has creído el Evangelio? ¿Has creído en Jesucristo para tu salvación? ¿Te has arrepentido? Hazlo ahora. Y ven a Él, ven a Cristo, porque grande es su misericordia. El siguiente versículo de Joel, el 28, es el que toma Pedro para iniciar ahí su predicación, diciendo lo que ha dicho Joel. Vamos al versículo 17 de Hechos 2, es el mismo de 28 de Joel. Aquí es donde Pedro toma la profecía de Joel para explicar a la multitud lo que en realidad está pasando. Dice el versículo 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Los últimos días se refieren a la venida del reino de Dios en la tierra. Dice Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los judíos sabían que eran el pueblo escogido por Dios, pero sabían que eran un pueblo pequeño y que no podían alcanzar la gloria por ellos mismos. Dios lo haría derribando a los orgullosos. Y ellos esperan
este día en que se da la intervención del Señor. Ese es el día del Señor. Vamos a Isaías 2:12. Dice Isaías 2:12: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Los que estaban oyendo sabían que Joel había profetizado la venida del Señor en los últimos días. Al citar Pedro esta profecía, está diciendo que estos últimos días, los días postreros, habían llegado y que se estaban iniciando con el derramamiento del Espíritu Santo. Faltaba todavía el cumplimiento final en el juicio, el día del juicio, y el establecimiento del reino de Dios, que será en un tiempo no identificado, como les dijo Jesús antes de ascender al cielo. Vamos ahí a Hechos 1, versículos 6 a 8. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, no solamente sobre los reyes, los sacerdotes, ni solamente sobre el pueblo judío, sino sobre todos los creyentes de todas las naciones, incluyendo a los hijos y a las hijas de los creyentes. Ese día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre todos los que formaban la iglesia, que estaba reunida, y todos profetizaron. Aquí profetizar, usado en el sentido de hablar la palabra de Dios. Todos hablaron la palabra. Todos los que estaban ahí presentes los oyeron hablar las maravillas de Dios, como dice en el versículo 2:11. Eso es lo que era profetizar. En el libro de Hechos se mencionan visiones como la que tuvo Ananías para que buscara a Pablo, o Cornelio para hacer llamar a Pedro, o Pablo acerca de un varón macedonio. Pero las visiones no son lo importante. Lo importante en el derramamiento del Espíritu es hablar las maravillas, profetizar. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu. También las visiones, todo eso ya pasó para la iglesia. Dice el versículo 19 de Hechos 2: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pedro sigue citando el pasaje de Joel sin mencionar nada acerca de su cumplimiento, del cumplimiento de esta profecía,
que se pudo haber referido al momento de la muerte de Jesús, cuando la tierra se oscureció por 3 horas. Pero lo que Pedro quiere dejar claro para sus oyentes es que ese día, el día de Pentecostés, se había derramado el Espíritu, y que esa era la explicación del estruendo que habían oído y del milagro de oír a los creyentes hablar en otros idiomas. Quería dejar claro que ese es el cumplimiento de una profecía. Al hacer esto, lo que quiere Pedro es que ellos estén conscientes de que está hablando en base a la palabra de Dios, y ellos, como hombres piadosos, no solamente pongan mucha atención a las siguientes palabras de la profecía de Joel, sino que estas palabras los lleven a creer que lo que vieron realmente es un milagro de parte de Dios, y que lo que Pedro está diciendo es digno de ser tomado muy en cuenta. Dice el versículo 21 de Hechos 2: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro deja de mencionar la profecía de Joel, porque lo que quiere es que los judíos entiendan que para ser salvos deben invocar el nombre del Señor. En la siguiente parte de la predicación, Pedro va a dejar en claro quién es el Señor. Va a dejar en claro que Jesús es el Señor. Muchos de los oyentes saben lo que pasó con Jesucristo, que siendo odiado por los fariseos y por los principales sacerdotes, fue entregado para que fuera crucificado. Y saben que si se declaran seguidores de Jesucristo, ¿qué es lo que significa invocar su nombre? Ellos van a ser identificados como enemigos, van a ser perseguidos y quizá acaben muertos. Para poder invocar el nombre del Señor, es necesario que la persona crea en Jesucristo, habiendo entendido que es Dios mismo el que murió para pagar por sus pecados y que resucitó entre los muertos. Al haber creído esto, no tiene miedo de invocar el nombre de Jesús, porque su fe es más grande que su temor a perder la vida. Esa es la razón de la predicación de Pedro. Pero las personas primero deben oír el Evangelio para poder invocar el nombre del Señor, como lo explica Pablo. Vamos a Romanos 10, 13 y 14. Ahí Pablo también usa esta frase de Joel: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí Pablo está explicando que deben oír y creer el Evangelio. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Vamos a regresar a Joel 2, el versículo 32. Vamos a ver lo que siguió diciendo Joel, que Pedro ya no dice en su discurso aquí en Hechos.
Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. A pesar del pecado del pueblo, Dios cumple con el pacto con Israel. Él hace sus pactos de una manera incondicional. Habría un grupo, un remanente del pueblo judío que obtendría las bendiciones prometidas. El apóstol Pablo explica que el pueblo de Dios está compuesto de judíos y gentiles, para quien Dios tuvo misericordia. Solamente una parte era de judíos. Vamos a Romanos 9:27. Ahí en este pasaje está explicando esto. Pablo dice que quitó la separación en medio de los dos pueblos, haciendo solo un pueblo. Y aquí en Romanos 9:27 habla nada más del remanente judío. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pedro está demostrando, en base al Antiguo Testamento, que lo que la multitud que lo acaba de escuchar, esa multitud acaba de ver el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, y que acaban de llegar los últimos tiempos, y que en estos postreros tiempos son un tiempo de salvación. Los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, sean quien sea. Ellos, los que están oyendo, todavía no entienden bien que esto incluye a los gentiles, a todas las naciones. Pero considerando que eran judíos y prosélitos de muchas naciones, esta es una buena noticia para ellos. Hay salvación, porque Dios ha cumplido los tiempos proféticos sobre ellos. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Sigue siendo cierta la profecía de Joel: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia manifestada en la salvación. Te pedimos que tú nos concedas ese arrepentimiento, esa fe que necesitamos para creer el Evangelio que escuchamos, que conocemos. Te damos gracias por todo lo que tú hiciste para la salvación, por el pago en la cruz. Te pedimos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que no tengamos miedo de invocar el nombre del Señor Jesús, que no hay nada más importante ni nada más valioso que la salvación de nuestras almas. Pedimos que esto sea notorio, que sea público. Enséñanos también a hablar tu nombre, a confesarlo, a invocarlo, a confesarlo y predicarlo delante de los hombres, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.